Charles Chaplin es uno de los nombres más míticos y más conocidos en la historia del cine mundial, ya sea por la película de Robert Downey Jr., ya sea por su cara que es tan identificable, ya sea por sus gestos, ya sea por su dibujo. Chaplin es una de las personas más conocidas que existen en el mundo del cine. Pero a mí me gusta verlo que Chaplin es algo así como el Elvis del cine, o sea, mucha gente lo conoce, pero muy poca gente sabe realmente la importancia de Chaplin. Y eso es lo que les quiero explicar en este video, que es su importancia como actor y su importancia como empresario dentro del cine americano. Vamos a ver también cómo cambió, en qué épocas existió, cuáles fueron su competencia y por qué él resaltó tanto a diferencia de otros actores. Mi nombre es Francisco Morales y esto es Cine de Todos. Bienvenidos. Antes de continuar, me gustaría que, si te ha gustado lo que estás viendo, por favor regálame una suscripción y cualquier crítica es bienvenida. Según el canal de IMDb, que es algo así como la base de datos más grande que existe de cine en internet, Chaplin participó alrededor de 93 producciones, entre actor, director y demás. Las películas más famosas de él podrán ser El Niño, La Quimera del Oro, Tiempos Modernos, Luces de Ciudad y ya un poquito más tarde en su vida, El Gran Dictador. Su carrera se estancó mucho a partir de los años 40, de hecho hizo muy pocas películas después, sobre todo porque le costó mucho romper la barrera del cine mudo y porque tuvo un desgaste de trabajo muy fuerte durante sus años óptimos, que es lo que les voy a explicar a continuación. Ahora bien, la pregunta aquí es, Chaplin no fue el único que hizo películas en el cine mudo y de hecho no fue el único que hizo tantas películas, porque es muy normal que encontremos otros personajes que tienen una filmografía demasiado larga en esos años, como es el caso de Buster Keaton o Harry Lloyd. Y podría parecer un poquito curioso, ya que, por ejemplo, a diferencia de Chaplin, Buster Keaton es una persona que podría ser más influyente desde un punto de vista técnico. Posteriormente, Keaton no es el centro de este video, pero así es nada más para cerrar con él. Él fundó su primera casa productora en 1910, 1911, le fue muy mal, tuvo una calidad muy baja. Terminó vendiendo esa casa productora a la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, y después terminó en depresión porque no le gustaba la calidad de sus películas. Pero bueno, volviendo a Chaplin, entonces, ¿qué es lo que tiene Chaplin que se pudo haber diferenciado de otras personas? Podría hablar de otros actores, pero creo que en ese caso me entienden bien con el ejemplo de Keaton. Y es que Chaplin, primero que nada, hizo algo que Keaton o que Harold Lloyd no hicieron. O sea, logró crear un personaje que conectaba con el público. Y este personaje a la vez muchas veces estaba inmerso en ciertas situaciones que también eran muy fáciles de poder llegarle a cualquier persona que le estuviera viendo. Una de las escenas más famosas de toda la carrera de Chaplin es una en Tiempos Modernos. En esta película Chaplin es una persona que no consigue trabajo porque nadie lo quiere contratar, porque no tiene muchos estudios y finalmente llega a una fábrica donde su trabajo es apretar tuercas. Día y noche sin parar, está apretando tuercas, aprieta tuercas, va a comer y todo es muy mecánico, le dicen cómo comer, le dicen cómo vestirse, tiene 30 minutos para comer, etc. En esta escena en particular, él está apretando tantas tuercas que se vuelve loco de tanto apretar tuercas y empieza a apretar lo que sea. Esta película particularmente fue muy exitosa entre, obviamente, personas que se podían conectar con Chaplin. No es de sorprenderse que esta película haya tenido muchísimo éxito porque iba dirigido a un público objetivo que pasaba por cosas muy parecidas en cuestión de precariedad laboral en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, en una etapa de la historia donde se tenía que conseguir cualquier trabajo, que el trabajo era muy mecánico. Inclusive la película es considerada también una crítica al sistema de trabajo de John Ford, que era, vamos a tener muchas personas haciendo un trabajo muy simple para que todo sea más sencillo. Así que Chaplin fue haciendo muchos personajes y fue estando en muchas películas que muy a menudo ponían estos estereotipos a trabajar. El otro ejemplo, que es yo creo que un ejemplo un poco más, es un ejemplo más antiguo, pero que es su personaje más conocido, es el del niño. En esta película, Chaplin es una persona sin trabajo y sin oficio que encontró un niño que se perdió. Así que Chaplin educa al niño desde pequeño y bueno, no se meten en muchos problemas, pero realmente lo que más nos quedamos con la película es el buen corazón de Chaplin. Las personas buenas siempre existen y podríamos ver bastante que este personaje influenció mucho, por ejemplo, a Cantinflas o a Tintán, que es acerca de una persona que tiene muchas imposibilidades para salir adelante, pero que tiene un corazón muy grande. Estos son los personajes, estas son las historias que conectaron con el público. Buster Keaton, Harold Lloyd,
sí, fueron personas que hicieron muchas cosas, que hicieron películas muy diversas, que inclusive son más influyentes desde un punto de vista técnico, pero nunca llegaron a construir historias que fueran tan humanas. Y como dije, esta influencia de Chaplin se ha sentido muchísimo tiempo en muchos personajes, en muchos actores y en muchos estilos de cine, desde el neorrealismo italiano, el cine de oro mexicano. Como dije al principio, Chaplin es el primer gran artista del cine que logró conectar con su público. Fue la primera persona que realmente creó un puente entre la gran industria y el mercado objetivo. Y él también le demostró a los estudios que la clave para tener éxito siempre va a ser poder crear historias o personajes que logre conectar con la gente. Así la gente se siente identificada y la gente va a ver algo que puede disfrutar y en la que se puede ver representado. Ahora bien, al principio del video mencioné que Chaplin es muy famoso tanto por ser un artista del cine como por ser un empresario del cine como tal. Y esta es una parte muy importante que muchas veces no se menciona porque es la parte menos sexy de la historia, pero que Chaplin fue uno de los fundadores de Hollywood. Chaplin fundó en 1918 la United Artists. Cuando la United Artists fue fundada en 1918-19, lo hicieron 4 personas: Charles Chaplin, D.W. Griffith, May Pickford y Douglas Fairbanks. Esta empresa no fue la primera que existió, tampoco fue la última, de hecho ni siquiera fue la más exitosa, no es la más famosa. Ahorita existe solo por nombres, tuvo muchos problemas. La verdad, la historia completa, que no la voy a relatar aquí, es un total desmadre. Griffith se terminó saliendo a los pocos años, hubo personas que empezaron a vender productos de la United a otras compañías sin el permiso de Chaplin. Terminó siendo vendida a la MGM y terminó creándose lo que viene siendo conocido como Orion Films. Y al día de hoy, como dije, solamente existe por puro nombre. Pero es un caso muy interesante estudiar el por qué una empresa que fue fundada por muy buenas personalidades fue a la quiebra, porque tanto Chaplin como Griffith eran personas muy respetadas dentro del cine y sabían muy bien lo que hacían desde un punto de vista artístico, mientras que Pickford y Fairbanks eran más bien empresarios, pero eran muy buenos también en lo que hacían. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que se cayó tanto? La United Artists hizo algo muy importante que después se ha transformado en el modus operandi de Hollywood a través de décadas posteriores, que es el Star System. Fue la primera casa productora que empezó a trabajar con muchas estrellas para una sola producción. Así podía crear 1 o 2 películas al año, pero que sabía que eran películas que podían recuperar muy bien sus costos de producción. Y si a todo esto le sumamos que tenían nombres detrás, como el caso de Chaplin y Griffith, que podían atraer a muchísimas personas, tenías una máquina de dinero. Pero como dije, tuvieron unos problemas, se empezaron a salir muchas personas y no funcionó muy bien el sistema. De hecho, una de las cosas peores cosas que le pasó a la empresa fue que las personas que trabajaban aquí empezaron a querer salirse de sus contratos y los dueños inclusive de la United Artists empezaron a sacar sus propios productos y los vendían en Europa o los vendían a otras casas productoras. Esto creó un ambiente muy difícil, porque llegó un punto en que ni siquiera las películas que ellos producían les estaban dando dinero para ellos. Al final, de hecho, Chaplin fue el único que se quedó con la United Artists. Oficialmente, como dije, Chaplin tiene alrededor de 93 películas, pero fuera de eso se dice que produjo más de 150 películas. Él hacía de todo, era director, era productor, era actor, era escritor. Él hacía de todo, ¿por qué? Pues porque necesitaba conseguir dinero de alguna parte. Y también pasó algo muy peculiar. En Estados Unidos, eso es más como que historia fiscal de Estados Unidos, legalmente una empresa que crea algo no lo puede distribuir. Les voy a dejar una tabla de Wikipedia donde pueden ver algunos de los ejemplos de lo que viene siendo las casas productoras que hacen sus productos y después ellos crean sus propias casas distribuidoras para poder venderlo. El caso de Walt Disney es uno de ellos. Esto se hace a fin de poder separar todos los procesos y que no haya mucho problema al momento de que haya casos de lavado de dinero o cosas por el estilo. Muchas empresas empezaron a hacer esto, como la Fox o la MGM, y la United Artists quiso saltarse algunos de estos pedazos y a la vez empezó a crear sus propios sistemas de distribución. La verdad,
hubo tantos problemas en la manera en la que querían estas personas poder conjuntar tantos procesos, que a final de cuentas eso le empezó a llevar muchísimos problemas legales a la United Artists, a tal punto de que ellos se tuvieron que declarar en bancarrota durante décadas totales. Fue ahí que empezaron a rentar sus sets, empezaron a rentar todo su equipo, y así lentamente la salud mental y emocional de Chaplin se fue mermando mucho. Pero bueno, era un punto de la historia de esa empresa que Chaplin era el único que los estaba salvando como podía. A finales de los años 30 empezó a buscar en otros mercados extranjeros, y de hecho podemos encontrar que después la empresa de la United Artists como tal tiene varios títulos medio curiosos, como películas de los Beatles o inclusive El bueno, el malo y el feo, que fue distribuida por esta casa productora. Se metió en otros proyectos medio curiosos, produjo Rocky, llegó a producir sorprendentemente Holocausto Caníbal. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, obviamente Chaplin ya no estuvo involucrado con estos proyectos, pero de una forma u otra él fue el encargado que en los años 30 y 40 la casa distribuidora pudiera abrir su visión para aceptar otros proyectos extranjeros. Y esto es algo muy importante. Chaplin era un verdadero empresario del cine. Y al final el caso de la United Artists es eso. Es todo lo que no debe ser una casa productora. Chaplin hizo de todo, dejó de respetar sus propios límites como trabajador y se quiso saltar varios procesos legales que no fueron los más correctos. Les digo, siempre vivió en la bancarrota. Pero eso no quita el hecho de que Chaplin siempre estuvo en medio, levantando un negocio que le dio o no le dio suficientes medios para existir, pero que sí siguió entregando películas. Porque eso sí, la United Artists, aún con el poco catálogo que tiene, es una empresa que dio muchísimo dinero y que mantuvo mucho el nivel de calidad en sus películas. Y al final yo creo que eso es realmente lo más importante de Chaplin. Claro, tiene altas y bajas en su filmografía como todos, pero no deja de ser una persona sorprendentemente consistente, tanto como actor, director o productor. Y lo mismo lo podemos ver en su faceta de empresario. Así que bueno, en resumen, Chaplin fue la primera persona que logró conectar con ciertos públicos y fue una persona que siempre tuvo una visión enorme al momento de producir sus propios proyectos. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Abajo les voy a dejar unos links con algunas colecciones de Chaplin. Vi unas colecciones que a mí me parecieron muy completas. Mi nombre es Francisco Morales. Muchísimas gracias por estar aquí, quedarse hasta el final. Si te gustó este video, suscríbete. Esto es Cine de Todos y hasta la próxima.